Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con el tema de anestesia regional en pediatría. Como antecedentes, tenemos que la anestesia regional en pediatría se remonta a principios del siglo. De eso, un claro ejemplo, bueno, son estos estudios de 1901, 1909 y 1933 enfocados a bloqueo caudal para cistoscopías en niños en edades de 4 a 6 años. Sin embargo, se pierde el interés durante mucho tiempo y no es hasta después de los 60 cuando se remonta el interés por este tipo de bloqueos. Con estos estudios principalmente en 1967 y a partir de los 70 con la doctora Melman en México, con una amplia experiencia en bloqueo caudal en niños. Ok, tenemos que el interés resurge principalmente ante la observación de la eficacia que tiene la anestesia regional en la prevención del dolor postoperatorio. Aquí nos menciona que la anestesia regional en los niños, siguiendo las normas establecidas de seguridad, utilizando, algo muy importante, utilizando el material de acuerdo a la edad del niño, ofrece pocos riesgos como técnica. Bueno, la mayor parte de estas anestesias se va a asociar con una anestesia general o bien con sedación. Como ya sabemos, existen diferencias importantes, tanto anatómicas como fisiológicas, entre el niño y el adulto. Y dentro de la edad pediátrica, bueno, depende del grupo al que pertenezca el niño. Ya sabemos que los niños son desde 0 hasta 18 años oficialmente, y entonces vamos a tener diferencias aún en esta edad, en estas edades. Principalmente en la médula espinal, vamos a tener que durante la etapa embrionaria, la médula va a ocupar todo lo que es el canal, o el conducto espinal. Posteriormente va a ocupar 2/3 partes superiores del conducto, de este conducto espinal, para que al momento del nacimiento, gracias a la cefalización del neuroeje, vamos a tener que se va a extender a nivel de L3. Y bueno, el proceso de cefalización continúa hasta la edad de 1 año de edad, en que ya vamos a encontrar que se localiza a nivel de L1, que ya es la posición que va a tener en la edad adulta. En lo que se refiere a las estructuras óseas, vamos a observar que las alas y crestas ilíacas posteriores y superiores van a variar con la edad. Este crecimiento de las estructuras óseas va a hacer que las referencias anatómicas vayan cambiando con el crecimiento. Algo muy importante y que es dado por Busoni gracias a estudios que realizó en muchos niños, obtuvo que la interlínea que une crestas ilíacas corresponde a L5S1 en neonatos y L5 en niños mayores de 2 años. En lo que se refiere a la columna vertebral, las curvaturas fisiológicas lumbar, sacra y torácica no están presentes al nacimiento, van a aparecer de manera progresiva con la deambulación, la posición de sentado y con el desarrollo muscular. Al nacimiento vamos a tener una única curvatura cóncava vertebral. Esto nos va a dar que las apófisis espinosas del recién nacido van a ser más horizontales y esto técnicamente va a facilitar el procedimiento. Tenemos que la unión de las dos mitades de los arcos vertebrales se va a dar en promedio al año de vida y la osificación de esta unión con el cuerpo vertebral es en promedio a los 3 a 6 años de edad. La convexidad posterior característica del sacro la vamos a observar hasta el año de edad. Referente al hiato sacro, bueno, tenemos que es un orificio, aquí está el hiato, es un orificio triangular con una punta rostral y va a estar situada en la parte inferior de la pared posterior del sacro. Va a limitar lateralmente por los cuernos sacros, que bueno, ya sabemos que son vestigios embrionarios de las apófisis articulares de S5, y este hiato se va a dar por la falta de fusión de los arcos posteriores de S4 y S5. Aquí observamos cómo se ven los cuernos y el hiato. Aparte hay que considerar que esta pared posterior del sacro va a ser más lisa y más plana en los niños.
que también técnicamente facilita el procedimiento. La membrana sacrococcígea va a estar formada por los ligamentos sacrococcigios superficiales, los profundos y bueno, todo el ligamento amarillo finalmente. Ok, al nacimiento vamos a tener que las apófisis espinosas, transversas y superficie de los cuerpos vertebrales van a ser cartilaginosas y su osificación va a ser progresiva hasta la tercera década de la vida. Ya habíamos mencionado que la cara dorsal del sacro es plana y algo muy importante es que el sacro y el coxis van a formar un ángulo agudo al nacimiento. Conforme se va dando el cierre progresivo del sacro, va a disminuir este ángulo, cuya edad promedio es a los 6, 7 años, y bueno, antes de esta edad también la técnica va a ser relativamente más sencilla. La osificación incompleta va a permitir un abordaje epidural transacro. Esto fue propuesto por Busoni y es derivado de todas estas características en lo que se refiere al sacro y la angulación sacrocoxis. El conducto sacro va a ser la terminación del conducto espinal y contiene las últimas raíces espinales que forman la cola de caballo. Aquí lo que hay que considerar es que el fondo de saco dural se proyecta a nivel de S4 al nacimiento y nuevamente por la cefalización va a ascender a S2 al año de edad en promedio. Un punto muy importante es considerar la distancia entre el hiato sacro y el fondo de saco dural. Aquí tenemos que al nacimiento esta distancia va a ser en promedio 10 milímetros y a comparación del adulto que es de 16 a 17 milímetros. Este dato es importante porque nos dice que en recién nacidos es muy importante no introducir, bueno, en menores de 1 año, no introducir la aguja más de 1 centímetro por esta característica. El hiato está en relación con el espacio epidural sacro, que al nacimiento su característica principal es que es célulo graso semilíquido y tiene la ventaja de que va a difundir bien los anestésicos locales. Esta grasa, conforme el crecimiento avanza, se le van a ir agregando fibras, la va a hacer más densa, de mayor consistencia y va a perder esta fluidez en promedio a los 8 años y por tanto la permeabilidad a los anestésicos locales va a ser menor. Esto nos da una característica importante en los bloqueos, el bloqueo sensitivo que podemos obtener en los niños menores de 6 años pueden ser más altos en comparación con el adulto, considerando la misma dosificación por kilogramo. Una característica muy importante del líquido cefalorraquídeo, bueno, que en recién nacidos o en niños menores de 15 kilogramos va a ser de 4 mililitros por kilogramo, en comparación a la del adulto que es de 2 mililitros por kilogramo. Esto nos va a dar varias características en relación a nuestro bloqueo. Va a haber una menor duración de bloqueo subaracnoideo y va a requerir mayores dosis del mismo. La presión del espacio epidural es igual negativa como en los adultos. Sin embargo, la pérdida de resistencia es menos marcada cuando atravesamos los ligamentos. Esto es una característica muy importante técnicamente hablando, porque no vamos a esperar encontrar la misma consistencia de los ligamentos como en el adulto. En lo que se refiere a la mielinización va a finalizar a los 18 meses en promedio y las raíces ventrales van a ser las primeras. Los troncos nerviosos de miembros pélvicos va a completar a los 2 años de edad. Las fibras nerviosas de menor diámetro son más accesibles a los anestésicos locales. Por tanto, la concentración de anestésico local para un bloqueo sensitivo va a ser menor que la requerida para los pacientes adultos. Tenemos que va a haber una maduración simpática retardada y esto muy importante, una escasa unión de vainas perineurovasculares a los elementos que la rodean y nos va a beneficiar en la difusión del anestésico local. En conclusión,
particularidades anatómicas, sabemos que la concentración mínima necesaria de un anestésico local para bloquear un nervio va a estar en relación de varias diferencias, principalmente del tamaño de la fibra y de la mielinización de esta. Entonces, en pediatría, las fibras van a ser más cortas y la mielinización que se da en promedio a los 18 meses, dijimos, en este transcurso vamos a utilizar menores concentraciones de anestésico local. En cuanto a las particularidades fisiológicas, tenemos que en el recién nacido principalmente hay una inmadurez metabólica con una función enzimática disminuida, menor cantidad de proteínas plasmáticas y un mayor volumen de distribución. En cuanto a la inmadurez hepática, tenemos que hay una disminución importante de los niveles de proteínas del alfa-1 glucoproteína ácida y esta concentración va a alcanzar sus niveles definitivos de la edad adulta hasta después de los 6 meses de edad. Por tanto, vamos a tener una fracción libre del anestésico local más elevada en este rango de edad y un incremento en el efecto y en la toxicidad del anestésico local. Las concentraciones de P450 y NADPH, citocromo C, reductasa, son solo el 85% de los niveles del adulto y hay una actividad disminuida de la pseudocolinesterasa plasmática. En niños menores de 2 años específicamente, vamos a tener que el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo regional es más elevado con una reabsorción sistémica más rápida. Es por eso que el periodo de latencia en los niños va a ser menor que en los adultos. La mielinización incompleta con aumento de la penetración de los anestésicos locales va a disminuir la latencia, como ya les había mencionado. En cuanto a la eliminación y el metabolismo del anestésico local, va a ser más lento en menores de 6 meses. Y bueno, ya habíamos mencionado una menor concentración de la pseudocolinesterasa plasmática y de las enzimas hepáticas. Hay una reducción de la capacidad de oxidación y bueno, todo esto a nivel hepático va a sumarse la inmadurez renal con una baja capacidad de filtración glomerular y un aumento de la toxicidad de los anestésicos locales. Bueno, ya conociendo las principales diferencias en relación a los niños y al adulto, algo muy importante en la observación de la anestesia regional, pues es el preoperatorio con una valoración adecuada preanestésica, información al niño y familia, laboratorios pertinentes y la premedicación en niños es muy importante para la anestesia regional. En el perioperatorio, bueno, la observación de los parámetros vitales, del nivel sensitivo, la prueba de aspiración antes de toda inyección es muy importante. Y en el posoperatorio no debemos olvidarnos de nuestras anestesias regionales. Aún continúa nuestra labor con observación del nivel sensitivo, observación de la movilidad y sensibilidad de las extremidades, la temperatura, evaluación del dolor, evaluación del gasto urinario y evaluación de la sedación.